Ha sido una serie que consta de 4 capítulos o 4 partes, y este tema que estudiaremos hoy es la 4ª parte. Ya estamos llegando a un desenlace de nuestra serie Hágase tu voluntad. Y he titulado el mensaje de hoy: La voluntad de Dios es nuestro objetivo supremo. ¿Podemos leerlo en voz alta todos juntos? La voluntad de Dios es nuestro objetivo supremo. Quiero ubicarlos en el contexto de lo que hoy estudiaremos. El apóstol Pablo será el personaje que estudiaremos hoy, pero quiero que tengamos un panorama de la importancia de este discurso, de esta predicación que veremos hoy del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos hay 10 predicaciones o discursos que son los más importantes en la iglesia primitiva. 3 de estos discursos o sermones fueron dados por el apóstol Pedro. Uno de ellos fue dado por el diácono Esteban ante el Sanedrín, y 6 de ellos fueron dados por Pablo. Los 6 discursos o predicaciones o sermones de Pablo se dividen en 2 categorías. 3 de ellos fueron sermones de misión y 3 de ellos fueron sermones de defensa o discursos de defensa. Si ustedes recuerdan, Pablo tuvo que defenderse en varias ocasiones. Se defendió ante la multitud en el templo en Jerusalén, se defendió ante Félix, se defendió ante Agripa. Entonces, hay 3 mensajes de Pablo que son de misión. 3 sermones de misión. Es decir, ¿a qué llamamos esto? A mensajes o discursos que él dio durante su ministerio misionero, que tenían que ver con esa obra que Dios le había encomendado, con ese ministerio misionero. Y hoy vamos a estudiar el último sermón de misión de Pablo. Los quiero ubicar en la historia. Es el desenlace de su 3er viaje misionero. Y Pablo está ya rumbo a Jerusalén, está encaminándose hacia Jerusalén, pero quiere despedirse de los líderes de la iglesia de Éfeso. Y toma la decisión de no ir a Éfeso, sino de convocar a estos líderes para que lleguen a Mileto. Bueno, quiero también ubicarlos geográficamente. Estamos en las costas del mar Egeo, y tenemos a Éfeso, que es una ciudad portuaria, a Mileto, que es también una ciudad portuaria, y en línea recta de Éfeso a Mileto, hacia el sur, hay 50 kilómetros aproximadamente. Entonces, todos estos líderes de la iglesia de Éfeso, que eran realmente presbíteros, que es el término que se usa ahí, se traduce también como ancianos. Tenemos que entender esto: eran los líderes de una de las iglesias más importantes que Pablo fundó. Y ellos viajan para encontrarse con Pablo en Mileto, y es en Mileto donde él les da el discurso de despedida. Ahora, este sermón o discurso de Pablo a los líderes de Mileto es el único dirigido a cristianos. Eso es algo que tenemos que destacar, porque esta es la única ocasión que Pablo predica a gente ya convertida. Los demás discursos de misiones fueron para alcanzar a los perdidos, fueron evangelísticos. Aquí Pablo está hablando con creyentes, y no solamente creyentes, líderes de la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿por qué razón Pablo no pasa por Éfeso, sino que convoca
a estos ancianos para que viajen hasta Mileto, los 50 kilómetros. Y es que, si ustedes recuerdan, Pablo había sufrido algo difícil en Éfeso. Todas las personas que trabajaban en la industria de la plata, que tenía mucho que ver con la diosa Diana, porque se hacían o se fabricaban artefactos de plata que eran parte de la adoración a esta diosa, y con la predicación de Pablo, la industria de la plata se vino abajo para ellos, porque al convertirse la gente ya no adoraban a Diana, también llamada Artemisa en el mundo griego, y entonces hubo en aquella situación un disturbio civil, un alboroto en Éfeso. Y quizá por este motivo Pablo no quería ya volver para evitar confrontaciones. Otra posibilidad es que Pablo no quería provocar a las personas cristianas para que ellos le rogaran que se quedara más tiempo, y él estaba determinado a ir a Jerusalén. Entonces no quería realmente que las personas que sí le querían en Éfeso trataban de convencerlo para que se quedara. Otro factor es que la bahía de Éfeso era muy concurrida, y quizá él quería acelerar su paso hacia Jerusalén. Y ahora, Pablo llevaba una ofrenda que había recolectado en las iglesias gentiles del Asia Menor para la iglesia de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén estaba apesumbrada, estaba en una escasez tremenda, había mucha hambre entre los cristianos de Jerusalén. Entonces, Pablo estaba listo para llevar ese aporte para ayudar a los cristianos de aquella ciudad. Y también Pablo quería llegar a tiempo para el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es muy importante para la iglesia cristiana, es la venida del Espíritu Santo, pero recordemos que ahí es donde la iglesia se expande a otras culturas, a otras regiones, a otras razas. Y entonces Pablo, que estaba tratando de alcanzar a los gentiles, quería estar en el día de Pentecostés para dar su reporte del tercer viaje misionero que había llegado a su culminación. Entonces, teniendo este panorama, podemos ahora ir al sermón como tal, y antes de entrar en detalles, quiero dar un panorama general de este último discurso de misión de Pablo en el desenlace de su tercer viaje misionero. En la primera sección de este sermón, Pablo señala su ejemplo en el pasado. Pablo había invertido 3 años con la iglesia de Éfeso y enfatizó su testimonio tanto a judíos como a gentiles, incluso frente a la oposición constante que sufrió. Luego de recordarles su obra en el pasado y su vínculo con ellos, entonces pasa a señalar sus perspectivas presentes. Estaba de camino a Jerusalén, consciente del gran peligro que esto le representaba. Se despide definitivamente de los líderes de la iglesia de Éfeso. Ahora, lo siguiente es que Pablo pasa a señalar los sucesos futuros de una forma profética. Él les advierte que vendrían lobos rapaces, le dice a los ancianos de Éfeso: de entre ustedes mismos se van a levantar algunos que van a enseñar cosas perversas, y finalmente concluye con una bendición a la iglesia. Y les recordó cómo él había evitado la codicia en su ministerio y los urgió a seguir su ejemplo. De hecho, las últimas palabras del último sermón de misión que Pablo da son las siguientes, replicando lo que Jesús había dicho: más bienaventurado es dar que recibir, y allí termina el sermón. Hoy
nos enfocaremos principalmente en la segunda sección de este sermón o de este discurso, donde Pablo señala sus perspectivas presentes. No perdamos de vista que Pablo presenta una última voluntad a estos líderes de la iglesia de Éfeso. No perdamos de vista que él está dando su último deseo, que él da por sentado que no los volverá a ver y que es como si les dejara un testamento verbal. Y vamos a estudiar entonces los versículos del 22 al 27 del capítulo 20 de Hechos. Y este es Pablo hablando, y había terminado de hablar de el pasado con ellos o entre ellos, y ahora habla de su perspectiva presente, y por eso empieza diciendo, y ahora, vean, y ahora, esto implica, estoy hablando de el tiempo actual, dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Y ese es el punto número 1, el entendimiento transformado por Dios o la mente transformada por Dios. Volvamos a los versículos 22 y 23. Dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Muy bien, mis hermanos, Pablo escribió la carta a los romanos desde Corinto hacia el cierre de su tercer viaje misionero. Más o menos en el año 57 es que Pablo concluye esta carta a los romanos. El discurso que acabamos de leer fue dado en la primavera del año 58. Entonces Pablo acababa de escribir la carta a los romanos, la acababa de terminar, era la última carta que había escrito hasta ese momento. ¿Y por qué destaco esto? Porque podemos saber con exactitud cuál era el momento teológico, el momento espiritual que Pablo estaba atravesando. Debemos de darnos cuenta que acababa de terminar de escribir la carta más profunda que escribió, o que el Espíritu Santo le inspiró. Y debemos de dar este vistazo panorámico a la carta a los romanos, porque muchos eruditos la consideran la llave maestra de la Escritura. Y les recuerdo que la semana anterior estudiamos 2 versículos de la carta a los romanos y si trajeron sus Biblias, y espero que sí, hablamos la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, porque es sumamente apasionante el poder entender el momento que Pablo estaba viviendo. Acababa de escribir esto que vamos a leer, que estudiamos la semana anterior, y esto nos va a ubicar en por qué Pablo toma las decisiones que toma, por qué Pablo actúa como lo hizo. Ok, versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos, dice así. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Ahora, la semana anterior les hice ver que de los capítulos 1 al 11 de la carta a los Romanos, él establece lo que es la doctrina. Pero Pablo nunca deja solamente doctrina, él lo lleva a la práctica. Y es aquí donde él pasa a lo que es la práctica. Es decir, él no deja solamente información, él espera que esto sea transformación. Y entonces él les dice que no hay que conformarse a este siglo, es decir, no se amolden a la manera de pensar del mundo, no se amolden a las costumbres del mundo, es lo que implica. Y él dice que sus mentes deben ser transformadas, su entendimiento debe ser transformado para llegar a hacer entonces la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, entendiendo esto, vemos ahora que Pablo no andaba en búsqueda del sueño romano. Es decir, él era ciudadano romano, tenía muchas ventajas sobre otros judíos, pero él no andaba en búsqueda de su comodidad, no andaba en búsqueda de riquezas, no andaba en búsqueda de sus placeres, no andaba en búsqueda del reconocimiento. Pablo andaba en búsqueda de la voluntad de Dios, y esto implicaba no amoldarse al mundo, sino dejar atrás los deseos o lo que el mundo puede ofrecer y sus deseos, y entonces encaminarse rumbo a la voluntad de Dios. Pablo anhelaba cumplir con el deseo de Dios. Y esto nos lleva al inciso A de nuestro punto número 1. La toma de decisiones atado por el Espíritu a la voluntad de Dios. Dice en la primera parte del versículo 22, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, ¿cómo? Obligado, ¿por quién? Por el Espíritu. Espíritu está con E mayúscula. Significa que va obligado por el Espíritu Santo. Y quiero explicarles esa palabra, obligado. Es la palabra griega dedemenos. Dedemenos se transcribe de esta manera y significa atado, amarrado, obligado, forzado por el Espíritu Santo. Es de esa manera que va hacia Jerusalén. ¿Saben? Cuando estudié esta porción para poderla predicárselas hoy, mi mente inmediatamente se fue al Getsemaní. En el Getsemaní vemos a Jesús en una lucha que se manifiesta incluso en su cuerpo físico, padece hematohidrosis, suda sangre por lo que se le avecina, el sufrimiento que se le avecina. Él sabe que está a punto de ser torturado, de padecer. Y entonces empieza a sudar sangre y le dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Implica que pase de mí este sufrimiento, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora, vemos que Jesús pone las cosas en balance y dice, yo no quisiera sufrir, pero prefiero sufrir si esa es tu voluntad. Y Pablo sabe, porque el Espíritu Santo se lo ha dicho, que si va a Jerusalén le esperan ¿qué? Sufrimientos, prisiones. Pero él dice, voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu Santo. En otras palabras, es como si Pablo hubiera tenido su propio Getsemaní, como si él le hubiera dicho a Dios, Dios, yo no quisiera ir ahí, pero voy a obedecerte porque es tu voluntad. Voy obligado, voy forzado por el Espíritu Santo. Es esa vida en el Espíritu. Qué maravilloso, realmente. Cuando alguien puede saber que el Espíritu Santo le está hablando de algo concretamente, le está llevando a un lugar, e incluso en contra de sus deseos personales,
pero porque va a ir a hacer allí lo que es la voluntad de Dios. Y esto nos lleva al inciso B de nuestro punto número 1, el contentamiento ante la incertidumbre del futuro. Dice Pablo en la segunda parte del versículo 22, sin saber lo que allí me espera. Es decir, voy forzado por el Espíritu Santo y no sé lo que allí me espera. Ahora, un poco de esta incertidumbre, él la expresa en la carta a los romanos. Vamos de nuevo a Romanos y ubiquémonos en el capítulo 15, por favor. Y van a ver cómo él expresa que no sabe con exactitud lo que allí le va a acontecer en Jerusalén. Ahora, capítulo 15 de Romanos, versículos 30 y 32. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Dónde está Judea? En Israel. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y termina en el versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta cómo Pablo, siendo un siervo de Dios de esa magnitud, tiene incertidumbre del futuro y tiene que pedirle oración a los creyentes en Roma, diciéndoles, por favor, que cuando yo llegue a Judea pueda ser librado, oren para que cuando yo llegue a Judea pueda ser librado de los rebeldes que están allí. Y como llevaba una ofrenda de las iglesias gentiles a los judíos que integraban la iglesia en Jerusalén, que esa ofrenda también pueda ser recibida, de su petición. Es decir, hay incertidumbre de futuro, aun cuando está siendo guiado por el Espíritu Santo de una manera en la que él está amarrado y parece no tener una segunda opción. No tiene nada más que hacer que obedecer porque está atado, pero a la vez encuentra contentamiento en no saber con exactitud lo que le depara el futuro. El inciso C de nuestro punto 1, la determinación a no detenerse ante la aflicción que se aproxima. Dice en el versículo 23, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Es decir, el Espíritu Santo lo ha atado para ir a Jerusalén. No sabe con exactitud lo que le acontecerá, tiene incertidumbre, pero lo que el Espíritu Santo que lo ha atado para llevarlo le está asegurando es que le esperan prisiones y sufrimientos. El camino que Pablo andará es el de la senda del sufrimiento, del martirio. Para este momento, él ya había sido puesto en prisión en Filipos y ya había sido puesto en libertad. Había sido arrestado y llevado ante el gobernador de la provincia de Acaya y había sido también liberado. Pablo sabe lo que es estar en la cárcel, sabe lo que es estar encadenado. Y aunque no está seguro de los detalles, sí tiene toda certeza de que va rumbo a una prisión. Y de hecho, estuvo preso por 4 largos años.
también tenía certeza de su sufrimiento. Constantemente en el libro de los Hechos vemos cómo el Espíritu Santo guió a Pablo en su vida. El punto número 2 es: la fidelidad a Dios vale más que la vida en esta tierra. La fidelidad a Dios vale más que la vida en esta tierra. Pablo está seguro de que enfrentará prisiones y sufrimientos. Lo que no sabe con certeza es si estas prisiones y sufrimientos que le esperan como consecuencia de ir a Jerusalén terminarán en su muerte. Sin embargo, expresa que está dispuesto a morir si es necesario. Versículo 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mis hermanos, hay varias palabras que quiero destacar de este versículo 24. La primera es la palabra carrera. ¿Puede repetir conmigo carrera? La vida de Pablo es una carrera. El término en griego es dromos. Esto implica que tiene un rumbo con un propósito específico. Un propósito definido. Ahora, quiero que vean esto. No tiene todos los detalles, pero sí el rumbo. Tiene una dirección. Aunque no sabe todo lo que sucederá, sí hay una dirección. Pablo usa la metáfora de un atleta corriendo rumbo a una meta. Y esto nos comunica que él sabía específicamente a dónde quería llegar, cómo quería terminar la carrera. Él sabía muy bien que esto requería de esfuerzo arduo, de entrega total, compromiso. La siguiente palabra que quiero destacar es la palabra servicio. ¿Pueden repetir conmigo servicio? Es la palabra griega diaconía. La vida de Pablo es servicio. Otra forma de traducir esta palabra es como ministerio. La autoridad de Pablo estaba basada en su servicio tal como Jesús lo enseñó. Jesús había dicho: el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como ¿quién? El que sirve. El que manda tiene que actuar como el que sirve. Pablo sabía que su Señor le había enseñado que el liderazgo, conforme a la voluntad de Dios y al reino de los cielos, se basa en una sola palabra: en servicio. Pablo también destaca otra palabra en este versículo, la palabra terminar, el verbo teleió en griego. Pablo está convencido de que quiere terminar bien la carrera, desea llegar hasta el final y se niega a rendirse, aun cuando sabe que la prisión en Jerusalén será inminente y que tiene una alta probabilidad de perder su vida. Otro término es la palabra elabón, que significa literalmente que recibí. Ahora, la vida de Pablo como misionero no fue su propia elección, sino que fue una comisión que le fue encomendada. Allí está la palabra elabón. Literalmente es el ministerio que recibí del Señor Jesús. Jesús le dijo a Ananías acerca de Pablo: Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y Pablo tan solo acababa de convertirse.
Otra palabra que destaca del versículo 24 es la palabra diamarturastai, que significa dar testimonio. Por favor, repitan conmigo, dar testimonio. Pablo está enfocado en dar testimonio. Literalmente significa testificar completamente. Ser testigo en griego es mártir, que significa mártir. Él quiere dar testimonio. Quiere seguir dando testimonio. Y luego vemos que Pablo tiene definido el contenido de su predicación. El testimonio que él da es exclusivamente del Evangelio de la gracia de Dios. Por favor, repitamos todos juntos, el Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no está hablando de sí mismo, ni de qué bueno es él, ni de qué destacado es él, ni de qué buen líder, ni de cómo ser feliz y 3 pasos para el éxito en este mundo. No está hablando de esas charlatanerías. Pablo tiene un contenido definido en su predicación, en su declaración, el Evangelio de la gracia de Dios, las buenas noticias de salvación, porque Dios ha decidido darnos lo que no merecemos, muriendo por nosotros en la cruz, perdonando nuestros pecados y dándonos vida eterna si creemos en Él. Y el punto número 3 y final. La entrega es total en cada etapa. Dicen los versículos 25 al 27, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes se han dado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Y quiero que tomemos cada uno de estos 3 versículos por separado. Lo primero que vemos en el versículo 25 es una tajante premonición. ¿Saben qué es una premonición? Presentimiento. Pablo tiene un presentimiento muy fuerte, y es que no volverá nunca más al área del Egeo, es decir, a donde estaba ahora, a Mileto, y menos a Éfeso. Él tiene esta premonición, él tiene esta sospecha, este presentimiento. Anticipa el futuro sin conocerlo realmente. Y dice en el versículo 25, nuevamente, veámoslo, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Ahora, quiero que noten la diferencia. En el versículo 23 él dice, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. ¿Y aquí habla del Espíritu Santo? No, él dice, yo sé. Él hace una diferencia entre lo que el Espíritu Santo le ha dicho y lo que él deduce personalmente. Y quiero decirles algo, en este caso, se equivocó en su sospecha, se precipitó en su presentimiento. Porque Pablo sabía que lo que le esperaba en Jerusalén era tan difícil que pensó que su vida iba a terminar. No podía ni siquiera considerar la posibilidad de volver a esta región del Asia Menor. Ahora, los temores de Pablo no se realizaron, al menos en este punto. Sabemos por las epístolas pastorales que sí volvió a visitar el área. Después de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo revisitó Corinto, revisitó Troas, Mileto, e incluso tenemos indicios de que volvió a estar en Éfeso. Entonces, esto que él dice, yo sé que no los volveré a ver, no fue algo que realmente sucedió, porque él sí volvió al área. Él sospechaba que no iba a poder volver. Pero sabemos por sus cartas pastorales
que sí volvió. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Se equivocó Pablo? Personalmente yo creo que el Espíritu Santo con toda intención nos deja esto claro en la Biblia. Hay cosas que Él muestra y asegura. Y hay otras que nosotros deducimos y nos podemos equivocar aun cuando seamos el apóstol más usado de la iglesia primitiva. Esa es nuestra realidad. Somos seres humanos, limitados. No tenemos toda la perspectiva del futuro. Dios sí. Hay cosas que Dios nos asegura y nosotros tendemos a tratar de decir, bueno, si ya Dios me habló esto, entonces yo deduzco esto, esto y esto, y ahí nos podemos equivocar y hasta a Pablo le pasó. Pero hay un principio aquí. No podemos determinar con certeza el futuro, pero sí podemos ser completamente obedientes en el presente. Y eso es lo que aprendemos de Pablo. Atado por el Espíritu Santo, con prisiones y sufrimientos garantizados, pone la fidelidad a Dios como lo más importante, aún así le cueste la vida. Y se entrega totalmente en cada etapa de su vida. El apóstol Pablo vivió por la fe en que Dios lo guiaría siempre, aun cuando él como ser humano no conociera la totalidad del futuro e incluso se pudiera equivocar en sus predicciones. Lo siguiente es que Pablo sabía que todo esto era un asunto de eternidad. Lo que estaba en juego era la eternidad de las personas. Dice, por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. ¿Saben qué significa esto? Es como si él dijera, si alguno pierde la vida eterna, ya no es mi responsabilidad. Si alguno de ustedes va al infierno, ya no soy el responsable. Porque él ya les había predicado el evangelio de la gracia de Dios. Mis hermanos, siendo Saulo de Tarso, fue responsable de la sangre de muchos cristianos. Pecados que Dios le perdonó. Pero ahora, como misionero, y específicamente ahora se presenta como atalaya de Dios. Pablo estaba seguro de que ninguno iría a la muerte eterna porque él no le hubiera predicado toda la verdad. Ya era una cuestión de la elección de las personas. Pablo dijo todo lo que tenía que decir. Un atalaya era alguien que se ponía en un lugar alto, podía ser sobre los muros o en alguna torre, a divisar continuamente, con suma atención, el horizonte, para ver si podían en algún momento aparecer tropas enemigas que quisieran invadir la ciudad. Entonces, el atalaya, militarmente, cuando miraba a un ejército invasor aproximarse, daba alarma al pueblo. Y si él daba alarma, se libraba de la responsabilidad de la sangre que se derramara. Pero si el atalaya, por ejemplo, se durmiera o se hubiese distraído, el ejército enemigo se aproximara y él no hubiera dado alarma al pueblo, entonces el atalaya sería culpable de toda la sangre derramada. Y Pablo se está exponiendo como ese atalaya de Dios. Es decir, yo les di la alarma. Si su sangre es derramada, ya no es mi culpa. Si ustedes van al infierno, si ustedes se pierden eternamente, ya no es mi culpa. Yo soné la alarma como atalaya de Dios. Es lo que él está diciendo y está citando a Ezequiel. Ezequiel recibe una advertencia en el Antiguo Testamento, muchos años atrás,
acerca de que él era una atalaya espiritual para el pueblo. Dice Ezequiel 3, 18, 20, si yo le digo al impío, está sentenciado a morir, y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad, pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre. Pero si tú amonestas al impío, y él no se aparta de su impiedad y mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. Ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un tropiezo, él morirá porque tú no lo amonestaste y por causa de su pecado. Y yo no tomaré en cuenta todos sus actos de justicia, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Y Pablo está diciendo, yo ya no soy responsable de la sangre de ninguno de ustedes, porque yo les di la alarma espiritual, yo les prediqué el evangelio de la gracia de Dios. Por eso vemos que Pablo no dejó ningún pendiente, ningún pendiente. El versículo 27 dice, porque sin vacilar les he proclamado ¿cuánto? Todo el propósito de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Pablo sabía muy bien que un predicador debe responder ante Dios por el mensaje que predica o por el mensaje que deja de predicar. Hay pecado de comisión y omisión en la predicación. En tiempos actuales vemos una predicación complaciente en muchas esferas. Quedar bien con la audiencia, rascar la comezón de oír. Mis queridos campeones, ¿cómo están? Son lo máximo. Sigan pecando, pero vengan el otro domingo. Tú vas a ser rico. Tú vas a tener éxito en el mundo. Estos 3 pasos te van a llevar al éxito terrenal. Pablo predicó no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Él lo dice en Gálatas, si aún agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Pablo lo dio todo en cada etapa de su vida. Estuvo 3 años en Éfeso, y en esos 3 años no dejó ningún pendiente. El decir menos o más de lo que la palabra de Dios dice puede hacer que un ministro sea culpable de la sangre de alguien y causarle la muerte eterna. Pablo sabe que hay una gran trascendencia en lo que él haga o deje de hacer, en lo que él diga o deje de decir. Por eso tenemos que comprender lo siguiente. Dios actúa muchas veces por etapas en nuestras vidas. Y no siempre tenemos el panorama completo de lo que sigue después. Pero en el presente sabemos que nos tiene en un lugar y entonces en ese lugar doy todo de mí para Él. ¿Y cómo doy todo de mí para Él? Sirviéndole a los demás. Entonces, en el caso de Pablo, sabía que aquellos 3 años tenían que ser invertidos en Éfeso. Lo dio todo al punto de que cuando se despide de ellos les dice, no me pueden reclamar la sangre de ninguno porque yo les he proclamado todo el propósito de Dios. No dejé ningún pendiente, no busqué complacer a nadie,
más que a Dios. Y les anuncié la totalidad de su verdad. Misión cumplida. Ahora está amarrado, está atado por el Espíritu Santo rumbo a sus sufrimientos y prisiones seguras, con destino a Jerusalén. Pero convencido de esto, está haciendo la voluntad de Dios. Después de haber estado 4 años preso, después de darse cuenta que sus presentimientos no se cumplieron y que volvió al área del Egeo, del Asia Menor, Pablo vuelve a estar preso en Roma en una segunda ocasión y estando allí escribe Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo fue su última carta antes de ser decapitado. Y en Segunda de Timoteo escribe lo siguiente, en el capítulo 4, versículos de 6 al 8. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Ahora vean esta frase. He acabado la carrera. ¿Qué le dijo a los ancianos en Mileto, a los ancianos de Éfeso en Mileto? Que quería terminar la carrera. Y ahora está nuevamente preso en Roma, a punto de morir. Y dice, terminé. Cumplí la voluntad de Dios. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, yo quisiera pedirles que nos pongamos de pie un momento, vamos a orar. Yo sé que el Espíritu Santo nos ha hablado a todos a través de su palabra. Quizá algunos de nosotros nos identificamos con la totalidad Quizá algunos de nosotros nos identificamos con la totalidad de lo que hemos estudiado hoy. Quizá nos identifiquemos en parte. Pero Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Y el mismo trato que tuvo con Pablo lo tiene con nosotros. Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Y es posible que alguno de nosotros se sienta atado por el Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Ser amarrado por el Espíritu Santo, forzado por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto no anhelaríamos eso? La vida en el Espíritu, un entendimiento transformado, el no acomodarse al mundo. ¿Cuánto no anhelaríamos eso? Poder estar seguros de que estamos en la voluntad de Dios porque hemos sido atados, forzados por el Espíritu Santo para ir en cierta dirección y hacer cierta misión que se nos ha encomendado. Realmente, qué privilegio.
ese Getsemaní personal donde emocionalmente sudamos sangre y le decimos a Dios: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, gracias. Porque tu voluntad es nuestro objetivo supremo. Ojalá, Espíritu Santo, me ataras y me dejaras sin opciones, más que decirte: hágase tu voluntad, llévame, haz lo que tú quieras, úsame. Es impresionante como Pablo, siendo ciudadano romano, no se va detrás del sueño romano, de esa pax romana, esa paz romana, esa prosperidad romana. Él va detrás de la voluntad de Dios. Dijo que todo lo consideraba estiércol, porque ahora tenía el conocimiento de Cristo. Todo lo que antes para él fue valioso, ahora era basura o estiércol. Es otra forma de traducirlo. ¿Por qué? Porque ahora él conoce al glorioso Cristo. Ese glorioso Cristo que con su Espíritu Santo lo ata para ir a Jerusalén, para saber que viene algo nuevo, una nueva etapa en su vida. Y aunque tiene incertidumbre del futuro y no sabe lo que allá va a acontecer, tiene contentamiento en el presente porque sabe quién es Dios. Es decir, no conozco el futuro, pero conozco a Dios que tiene control de mi vida, que me está llevando con esa dirección hacia el futuro. Entonces, si no conozco el futuro, pero conozco a Dios, lo tengo todo. Lo tengo todo. Y luego, el Espíritu Santo decide revelarle lo difícil que será. Prisiones y sufrimientos. Y eso es lo único que tenía por seguro. Prisiones y sufrimientos. Pero él está determinado a hacer la voluntad de Dios. 4 años en la cárcel. Pues 4 años en la cárcel. La cárcel es la voluntad de Dios. La cárcel es la voluntad de Dios. Se equivoca en la premonición, en sus sospechas de lo que iba a pasar. Creyó que iba a morir, que no volvería. Y Dios hace que salga libre de la cárcel y regrese una vez más a aquellos de los que se había despedido definitivamente. Señor, quizá muchos de nosotros no tengamos completa perspectiva del futuro, pero en este momento presente, en el lugar en el que estamos, podamos darlo todo. Que no dejemos ningún pendiente, Señor. Que no dejemos ningún pendiente. Pablo dijo que no había vacilado en declarar todo tu propósito. Que no dejemos nosotros de hacer todo y decir todo lo que tú quieras que hagamos en esta etapa. En el nombre de Jesús, Señor. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios. Entrégate hoy a Él. Haz esta oración de fe conmigo. Repite con tus labios y confiesa con tu boca y reconoce con tu corazón que Jesús es el Señor.
Dile conmigo a Él como nunca antes has hablado con Él y cree profundamente. Y dile, Señor Jesús, creo en ti. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.